Un joven viajero llegó a un lejano pueblo en el desierto. Se acercó a un hombre anciano que estaba sentado al borde del camino y le dijo: «Buen día, señor. ¿Qué clase de personas viven en este lugar?». El anciano lo saludó y le respondió con otra pregunta: «¿Qué clase de personas viven en el lugar de donde tú vienes?». El joven le respondió con cara de desagrado: «Oh, de donde vengo solo hay egoístas y malhechores, gente de malas costumbres. Sin duda, estoy muy feliz de haberme ido de ahí». El anciano simplemente le respondió: «Aquí encontrarás lo mismo». El joven siguió su camino. Más tarde pasó por ahí otro joven viajero y también se acercó al anciano con la misma pregunta: «¿Qué clase de personas viven en este lugar?». Y el anciano planteó la misma pregunta que al joven anterior: «¿Qué clase de personas viven en el lugar de donde tú vienes?». A diferencia que el anterior, este joven sonrió y dijo cosas maravillosas. «Oh, de donde vengo la gente es honesta, muy amigables y hospitalarios. Me duele mucho haberlos dejado». Y el anciano nuevamente respondió: «Aquí encontrarás lo mismo». El joven continuó su camino y otro anciano que estaba sentado cerca se acercó para preguntar: «¿Cómo es posible que des dos respuestas diferentes a la misma pregunta?». Entonces el anciano le explicó: «Cada quien lleva en su corazón el medio donde vive. Aquel que no encontró nada bueno de donde viene, no encontrará nada bueno a donde vaya. Aquel que encontró amigos allá, también encontrará amigos acá, porque no hay nada más importante que la actitud que tienes ante la vida. Si vives con actitud positiva, encontrarás personas positivas a tu alrededor. Si solo te fijas en el mal, solo verás eso, y te perderás de cosas y personas maravillosas. Pídele a Dios que siempre encuentres lo bueno allá a donde vayas». Si te gustó esta reflexión, recuerda que puedes darnos tu apoyo dándole me gusta y compartiendo este video con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si quieres recibir notificaciones de nuestros próximos videos, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita. Eso nos ayudaría mucho. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. El día de hoy les voy a hablar sobre el aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo, y van a hacer algunas cosas que los que ya estaban en la formación ya los habrán visto, pero
el día de hoy tenemos a gente nueva que se va a incorporar a la formación y es necesario que recuperemos estos puntos para irlos adelantando en tema y que podamos tener una mejor relación, un mejor trabajo en lo que es esta semana. Antes que nada me les presento a los que no me conocen. Mi nombre es Jesús Adolfo Aispuro, soy supervisor de zona aquí en Tamazula y uno de los responsables de su formación. Entonces, sin más preámbulo, adentrémonos en los contenidos. Una de las partes más fuertes del aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo viene siendo el núcleo de la práctica educativa, que en práctica lo conocemos mejor como lo que viene siendo la relación tutora. Esta consta de tutores, tutorados y contenidos. Ya con esta imagen ustedes se podrán dar cuenta de que hay como un pequeño ciclo o una relación tanto del tutor con los tutorados, tutor con los contenidos y viceversa con cada uno de estos elementos. Y ahorita que hablemos sobre el significado, pues quienes aún no lo comprendan van a comprender por qué. Primero tenemos la relación tutora. ¿Qué es la relación tutora? Pues la relación tutora es una relación entre personas, como seguramente se habrán imaginado, y es una relación humana y educativa. Es muy importante aquí el término humano porque antes que una relación laboral, por así decirlo, pues es una relación que se va a entablar entre personas. Pues primero que nada hay que conocernos para después adentrarnos en el quehacer educativo, en este caso, que viene siendo el estudio de ciertos contenidos. Además de esto, la relación tutora es el encuentro de una persona que sabe o tiene conocimiento sobre algún contenido con otra persona que quizás tenga noción, inclusive también conocimientos, pero que tenga el interés de aprenderlo. A esta relación de dos personas se le conoce como un enfrentamiento cara a cara, es decir, se va a buscar que estas dos personas tengan la posibilidad de verse, de poder conversar, de poder dialogar, y lo ideal fuese que fuera cara a cara, es decir, de manera vivencial, aunque sabemos que por las condiciones que se están viviendo, pues estos aspectos no son posibles, al menos por el momento, pero en su momento o más adelante, esto sí se va a llevar a cabo. Y es por eso que tenemos que irlo conociendo. Bueno, ya dijimos que la relación tutora, pues es cuando se encuentran dos personas. Dos o más, hay que tener claro también de que pueden ser más personas. Lo recomendable es que sean dos para que no se pierda por ahí la información. Ahora, entre estas dos personas van a establecer su propio entorno, su lugar, su estrategia, por así decirlo, dónde vamos a trabajar y cómo lo vamos a hacer. Inclusive van a escoger el tema y qué tanto tiempo le van a dedicar al tema, ya sea por día o ya sea en cuánto tiempo quisieran terminar ese tema. Esos son algunos de los acuerdos que se van a establecer en una relación tutora para realizar las acciones que vengan a continuación. Algo muy importante es que en esta relación tutora se debe priorizar el diálogo como un medio para el aprendizaje. El diálogo debe estar presente en la relación tutora y en sí en todo el quehacer educativo. Y básicamente eso es una relación tutora. Como pueden ver en la imagen, ahí apreciamos a dos personas observando por ahí un librito o un pequeño contenido, unas hojas. Y bueno, si estuviéramos llevando a cabo una formación de manera vivencial o presencial como lo conocemos, pues así estuviéramos en las oficinas o en algún espacio abierto, así estuviéramos nosotros conformando nuestras relaciones tutoras. Ahora vamos a hablar sobre los tutores, una de las partes principales para que se pueda dar esta relación. Bueno, primero que nada debemos de tener en cuenta que el tutor debe darle la confianza al estudiante de que él lo va a orientar y que lo va a ayudar a comprender lo que él quiera aprender, ¿sí? Eso es lo que debe hacer un tutor, lo que nos lleva a que el tutor va a estar, por así decirlo, al frente de la tutoría, va a ser el que va a estar orientando, ayudando, recomendando y demás. Es como en el aula imaginarnos como si fuera el maestro, ¿verdad? Pero en este caso lo vamos a identificar como un tutor, porque va a tutorar a otra persona en algo que él ya estudió o ya sabe, ya conoce y de alguna manera lo va a compartir. Entonces, además de lo que ya mencioné, el tutor debe saber lo que ofrece y actuar con libertad. Aquí lo importante es que debe de saber lo que ofrece. ¿Por qué debe de saber lo que ofrece? Porque no podemos ofrecer, por ejemplo, no podemos ofrecer un tema que no conocemos. Debemos ofrecer simplemente
lo que ya conocemos. Para eso nos va a dar seguridad y nos va a garantizar que realicemos una mejor tutoría. Después de ofrecer lo que sabemos, vamos a acompañar a ese estudiante hasta que aprenda, es decir, que lo vamos a acompañar en el proceso del aprendizaje, desde que empecemos hasta que terminemos. No de que le vamos a dar una orientación y ya lo vamos a dejar solo, no, lo vamos a acompañar todo lo que dure la tutoría. ¿Qué más debe de tener en cuenta un tutor? Bueno, este tutor debe de haber aprendido en una relación tutora, es decir, él para ser tutor ya lo debieron de haber tutorado. Y bueno, en estos casos, en este caso específico, él debe haber aprendido mediante el diálogo y la reflexión con otro o otros. Esto es algo que ustedes como estudiantes van a vivir, y quienes ya fueron estudiantes pues ya lo vivieron. Por último, dice que el tutor debe preguntar al estudiante con la intención de ayudarlo a comprender y corregir sus errores. Es muy importante que estas preguntas que vayamos a hacer a los estudiantes los llevemos a reflexionar, los llevemos a comprender algún aprendizaje que ellos hayan adquirido, e inclusive, si es el caso, los ayudemos a corregir sus errores, a revisar ese proceso. Cuando decimos corregir, no simplemente, o no nos estamos refiriendo a señalar, porque no vamos a señalar, sino de que vamos a ver aquí qué está pasando, cómo lo hiciste, cómo lo resolviste, etcétera. De alguna manera vamos a llegar a que hasta el punto de que el estudiante o el tutorado se dé cuenta del error y por ende pues lo va a corregir, ¿verdad? Pero sí es muy importante que no simplemente señalemos, porque eso en sí no deja un aprendizaje más que una limitante. Muy, muy importante tener en cuenta eso, sobre todo los que van a ser tutores por primera vez. Bueno, esos son algunos de los aspectos que debe de tener un tutor al momento de verse inmerso en una relación tutora. Ahora, pero ¿cómo deben ser los estudiantes o tutorados? Cualquiera de estos dos nombres define a esta persona, que en este caso es quien va a recibir la tutoría. Bueno, él debe de ser libre de escoger lo que le interesa aprender, en libertad, en una libertad acotada a lo que el tutor sabe. Es muy importante aquí y remarqué en negrita lo que viene siendo acotada. ¿Por qué acotada? Porque como lo mencionaba anteriormente, el tutor va a ofrecer desde lo que sabe. Si este tutor ya estudió muchos contenidos, pues va a tener muchos contenidos para que ofrecernos. Pero si este tutor solo ha estudiado 1 o 2 contenidos, pues eso es lo que nos va a ofrecer. Y bueno, en gran parte eso va a limitar esa libertad de escoger lo que quieramos aprender. Pero por eso vamos a estar estudiando diferentes contenidos, para que cuando ustedes vayan a estar frente a grupo, es decir, con un grupito de niños, no se les presente esta situación, sino de que estén preparados para que ofrecer un buen catálogo y que los alumnos puedan escoger ahora sí que con esa libertad el tema que les interesa aprender. Al final, pues como todos los debemos estudiar todos, pero si para dar inicio le damos esa libertad de escoger, eso les va a dar a ellos esa seguridad y les va a llamar la atención para estudiar ese tema. Entonces es muy importante este punto. El siguiente es descubrir lo que desea conocer mediante la construcción de su conocimiento. Puede sonar un poquito enredoso este término, pero es muy sencillo. Hay que descubrir aquello que deseamos aprender. Ya no vamos a decir conocer, sino aprender. ¿Cómo aprender? Bueno, eso va a variar dependiendo de la tutoría que se está llevando a cabo y también pues el contenido que estemos hablando. Pero ellos van a ir descubriendo sus aprendizajes conforme se vaya avanzando en ese estudio. A lo mejor en un principio nosotros vamos a escoger un tema pensando de que queremos aprender ciertos aspectos y que bueno, al final pues hay que tratar de lograrlo. Pero conforme nos adentramos en el estudio de un tema, nos vamos a dar cuenta de que vamos a aprender muchas cosas que no habíamos pensado en conocer, y a eso se refiere con descubrir lo que desea aprender. Lo vamos a ir descubriendo durante nuestro proceso de estudio y quizás aprendamos mucho más de lo que nos hayamos imaginado, y eso es importante, que no se limite a que yo quiero aprender eso y nada más va a ser eso, sino de que vas a ir descubriendo cosas nuevas, vas a ir aprendiendo cosas que no estaban planeadas, por así decirlo, y eso es parte del aprendizaje que se va a ir logrando. Entonces debemos de tomarlo en cuenta.
por último, yo agregué este punto que dice que el tutorado o el estudiante debe registrar el proceso de aprendizaje y por ende también los aprendizajes. Este es un apartado de los más importantes, que se deben de rescatar en una tutoría. Si bien se va a mencionar más adelante en lo que es el ciclo ya de la tutoría en sí, pero desde aquí, desde que estamos revisando lo que debe hacer cada uno de los participantes en esta tutoría, es muy importante ya tener en cuenta de que todo aquello que se va a aprender, que se vaya aprendiendo, tanto como proceso, como respuestas, como dificultades, como retos y todo eso debe de quedar registrado para dar cuenta nosotros de ese proceso que vivimos y de ese proceso que llevamos a cabo para aprender algo. Entonces hay que ir preparados para esto. Vamos a registrar. Entonces, si no estamos muy familiarizados con la escritura, va a ser importante que nos familiaricemos, porque en gran medida lo que vamos a hacer va a ser registrar. Como otro punto de la relación tutora tenemos los contenidos. Los contenidos no van a ser otra cosa más que las unidades de aprendizaje autónomo. Muchos de nosotros por costumbre ya simplemente las llamamos UAA por las siglas de estas palabras, pero unidades de aprendizaje autónomo es el término correcto. Inclusive muchos simplemente nada más dicen unidades de aprendizaje, pero el término correcto es unidades de aprendizaje autónomo. Primero tenemos aquí lenguaje y comunicación. Estos vendrían a ser campos formativos. El campo formativo, el lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y exploración y comprensión del mundo social. Yo les agregué aquí entre paréntesis lo que nosotros conoceríamos como materias cuando nosotros fuimos a la escuela o simplemente años atrás, pero pues vienen siendo estos mismos. Se los agrego aquí para que pues como que vayan vinculando, vayan relacionando a qué se refiere cada campo formativo. Ya cada uno de estos campos formativos va a traer en su interior unidades de aprendizaje autónomo, y cada unidad pues va a tratar de un tema diferente, y pues están estructuradas de alguna manera de que tenemos que resolver algunos desafíos que nos van a llevar a algunos resultados, y en ese proceso pues nosotros vamos a ir aprendiendo. Pero ya que estemos en el estudio de esas unidades, vamos a comprender un poquito mejor, y sobre todo porque como estudiantes vamos a tener un tutor. Entonces no hay que tener miedo a enfrentarnos a estas unidades, sino más bien vamos a entrarle con toda la actitud, porque muchas de las cosas que ustedes aprendan o que aprendamos en el estudio de estas unidades nos van a servir no solo para realizar nuestra labor como maestros comunitarios, sino como para nuestra vida personal. Y pues ya los compañeros que tenemos años en CONAFE o que vamos a hacer un segundo ciclo pueden validar eso. Y las unidades es un tema de que se va a abordar prácticamente durante todo el ciclo escolar, excepto de que se vaya a aplicar alguna otra estrategia, pero hasta el momento tenemos entendido que vamos a trabajar con estos contenidos. Y esto sería lo que viene a conformar el núcleo de la práctica educativa, o como les decía al principio, lo que vendría siendo la relación tutora. Ahora también les quiero hablar o les quiero retroalimentar un poquito más sobre lo que es el ciclo de la relación tutora. Recuerden que esto lo estoy haciendo más que nada para que quienes ya fueron estudiantes y van a ser tutores, si dentro de la tutoría que vivieron no notaron unos de estos pasos, pues de alguna manera tratemos de incorporarlo. No nos va a salir una tutoría como tal, como ya se tiene que hacer a la primera, pero pues sobre el proceso vamos a ir aprendiendo para que no nos frustremos si en algún momento nos equivocamos en algo, nos pasamos un paso, pues simplemente lo retomamos, lo vamos adecuando, lo vamos poniendo y sobre eso vamos trabajando, ¿sí? Toda esta formación va a ser puros aprendizajes, así que no tengan miedo a enfrentarse a ser tutores y tampoco a ser estudiantes. Aquí en el ciclo de la tutoría tenemos principalmente 6 fases, pero agregamos una que sería la que conocemos como el punto cero, ¿verdad? Que es cuando va a dar inicio en sí. Y es que el tutor constituye un catálogo de temas para ofrecer a los demás. Y es aquí cuando se ofrecen esos contenidos que ya estudiamos. En este caso, muchos de ustedes van a ser tutores y simplemente han estudiado una sola unidad.
y se la van a tutorar a alguien más. Entonces no le podemos ofrecer más unidades si nada más tenemos una. Entonces esa va a ser la que vamos a ofrecer, y por ende, como dice el paso número 1, el aprendiz o el tutorado o el estudiante va a elegir ese tema, porque ese es el que nosotros tengamos. Cuando tengamos más unidades, pues vamos a poder ofrecer las demás. Y bueno, ya me adelanté a la primera fase del ciclo de la relación tutora, que va a ser elegir ese tema que vamos a estudiar. Una vez elegido, el tutor y el aprendiz, o el tutor y el estudiante, o el tutor y el tutorado van a participar en un diálogo, ¿sí?, en el cual se va a hacer visible qué es lo que vamos a hacer y cómo le vamos a hacer. No les voy a decir paso a paso qué es lo que deben de hacer, porque los que van a ser tutores nuevos de alguna manera van a ir replicando cómo se fue viviendo su tutoría, cómo fueron viviendo ustedes su tutoría, y lo van a ir replicando. Por ahí en los documentos que se ha buscado que reflexionen sobre este ciclo, ahí es donde ustedes van a plasmar las dudas que aún tengan, y en un futuro video se las voy a intentar aclarar o dar respuestas simplemente a esas inquietudes. Pero por el momento lo estamos así recapitulando. Vamos a entablar un diálogo por el cual, por así decirlo, en otras palabras, el tutor va a decir qué puede hacer, y el aprendiz o el estudiante pues va a tratar de hacerlo por cuenta propia, y sobre eso va a ir aprendiendo. El punto número 3 dice: tutor y aprendiz reflexionan y documentan el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Aquí vamos a empezar, conforme vamos avanzando en el estudio de la unidad, pues vamos a ir reflexionando y lo vamos a ir documentando. Ahorita tengo otra diapositiva donde explico a qué nos referimos con documentar, qué vamos a hacer. Ahorita lo vamos a explicar. Entonces, después de que nosotros hayamos por ahí avanzado, o que ya tengamos, por así decirlo, estudiado la unidad, el aprendiz o el estudiante va a hacer público su aprendizaje en una presentación oral. En este caso, todos los que ya fueron tutores o los que están siendo tutores ya saben lo que es hacer público el aprendizaje, o lo van a ubicar más si les digo una demostración pública donde vamos a decir qué fue lo que aprendimos. Pero igual para esto tengo otra diapositiva ahorita donde lo vamos a explicar. Entonces, después de haber estudiado la unidad y después de haberlo demostrado, por así decirlo, vamos a profundizar en el dominio del tema a través de una investigación independiente. ¿Cómo vamos a profundizar? Ya de manera personal, cada uno de nosotros vamos a ver o allí en el diálogo con el tutor, vamos a ver qué es lo que nos hace falta mejorar, y bueno, por ahí nosotros hacemos un plan de mejora para ir mejorando en aquellos aspectos que nos hagan falta. Puede ser inclusive detallitos de escritura, ortografía, por ejemplo, y demás, operaciones matemáticas, o bueno, ya varían dependiendo del tema que se haya estudiado. Después de que ya nosotros terminemos una unidad y estemos preparados, y hemos mejorado en algún aspecto que nos haga falta, vamos nosotros a prepararnos para convertirnos en tutor, ¿sí?, que es lo que ustedes van a hacer o están haciendo en estos momentos. Cuando ustedes estén como tutores con su estudiante y tengan alguna complicación, con toda confianza le pueden preguntar a quien fue su tutor qué pudieran hacer o alguna recomendación. Para eso estamos ahí, para estarlos apoyando, y es lo mismo que va a pasar en comunidad. Cuando tengan alguna complicación, alguna dificultad, pues ahí vamos a estar para apoyarlos. Y bueno, ya una vez que hayan terminado la unidad, el ciclo simplemente se va a ir repitiendo, ya sea que vuelva a ser tutor o ya sea que vuelva a ser estudiante, pero pues ahí vamos a ir aumentando ese catálogo de temas para poder ofrecer con suficiencia, y el estudiante pueda sentirse realmente libre de escoger lo que desea estudiar. Y bueno, en eso consiste de manera general el ciclo de la tutoría. Ya algunos de ustedes ya lo realizaron varias veces, inclusive ya lo pueden dominar, pero nunca está de más hacer una repasadita para que cuando lo tengamos que hacer, pues lo hagamos. Como les decía, en una de las partes del ciclo de la tutoría hablábamos que habría que reflexionar y documentar el proceso vivido. Pues a eso se le conoce como el registro de procesos de aprendizaje, y como lo podemos ver en imagen, ahí lo abrevian como RPA, pues es válido también,
pero el nombre es registro de proceso de aprendizaje, ¿sí? Y bueno, como pueden ver, este se hace en un cuaderno escrito a mano, no en una computadora. Tiene que ser escrito a mano. Entonces que hay que mejorar las habilidades de la lectura y de la escritura también. Entonces, con eso les dejo claro que el RPA se tiene que hacer a mano. Ahora dice, ¿para qué escribimos? ¿Para qué escribirlo? Pues si ya lo viví. Bueno, si nosotros lo escribimos, de alguna manera lo dejamos plasmado. Lo dejamos plasmado en este cuaderno y va a estar ahí. A tal manera de que si en algún momento alguien externo quiere conocer mi proceso a través de mi registro, lo pueda conocer. Y para eso lo escribimos. Además de que al escribir, ustedes también están aprendiendo o simplemente están mejorando lo que viene siendo la escritura. Están mejorando al construir esas oraciones, esos párrafos, ¿sí? A utilizar las reglas ortográficas, los signos de puntuación. Entonces hay muchas cosas que se refuerzan en esta parte. Y a mí me llama mucho la atención porque en mi experiencia, los padres de familia siempre nos preguntan, oye, pues, ¿en qué momento va a enseñar a mi hijo a leer y escribir? Porque pues eso para la mayoría de familias es lo que consideran más importante. Bueno, en este caso, si estamos estudiando unidades, nosotros hacemos un registro de lo que hacemos. Entonces, en ese registro vamos a ir aprendiendo. Ya más adelante, pues obviamente se va a revisar cómo harían los RPA, cómo harían esos registros los niños más pequeños que no sepan leer y escribir. Pero por el momento, ustedes ya saben leer y escribir, pero pueden mejorarlo. Y de eso se trata esta estrategia del RPA, de mejorar en los escritos. Ahora, ¿qué escribimos? ¿Qué vamos a escribir? Vamos a escribir el proceso vivido, las estrategias aplicadas, las metodologías realizadas, los procedimientos hechos, las dificultades presentadas, los aprendizajes, las dudas que hayan surgido, las intervenciones del tutor. Hay muchas cosas que por ahí escribimos. Probablemente ustedes cuando fueron estudiantes no tuvieron o no apuntaron algún aspecto, pero lo podemos apuntar, en algún momento lo podemos recuperar, y el registro debe de tener una secuencia, con lo cual respondo la siguiente pregunta de que ¿cómo lo escribimos? Debe tener una secuencia de cómo fuimos avanzando en la unidad, pues ahí lo vamos registrando, ¿sí? Debe de tener una continuidad, y muy importante, pues ahí poniendo las fechas de cuándo lo vamos realizando para que se sepa cuándo lo estudió y cómo lo estudió en este caso. Entonces, en eso consiste el RPA, y es una parte muy importante que a la primera no siempre lo hacemos completo como tal, pero poco a poco vamos aprendiendo y lo vamos dominando hasta que ya al final el registro pues no es algo externo, sino es algo que es algo que forma parte del estudio y del aprendizaje en tutoría. Entonces es algo que vamos a realizar, y pues hay que echarle ganas porque esto nos va a ayudar a mejorar, sobre todo a nosotros de manera personal. Ahora tenemos lo que es la demostración pública, que es demostrar lo aprendido, demostrar los aprendizajes. Entonces dice por acá en estos cuadritos tenemos ¿qué es lo que se demuestra? Bueno, se demuestra lo aprendido, ¿sí? Se demuestra qué fue lo que yo aprendí, sobre todo lo que aprendí con suficiencia, porque pude haber aprendido muchas cosas, pero de todas esas cosas hay algo que me llama más la atención y hay algo que yo considero que se aprendió con suficiencia, es decir, ahora sí lo conozco bien, y eso es lo que yo demuestro. Y no lo digo, si aprendí conceptos, lo puedo decir con mis palabras, no digo las definiciones en sí, pero de alguna manera yo demuestro que lo aprendí, o simplemente lo aplico en una situación diciendo que lo aprendí. Pero bueno, ya esas estrategias también no se las voy a decir yo, se las va a decir un tutor, porque eso depende del tema, depende de todo eso, y del proceso vivido sobre todo. Ahora, ¿para qué lo demostramos? ¿Qué habilidades se desarrollan? Principalmente se desarrollan las habilidades orales, las habilidades expresivas o habilidades de expresión. Y también se fortalece la confianza en uno mismo, la confianza en lo que aprendemos. Anteriormente las demostraciones se hicieron en pequeños grupitos, sobre todo para que ustedes se sintieran más en confianza, ¿sí? Y lo pudieran hacer de alguna manera más fluida. Pero más adelante se van a realizar demostraciones frente a un público más extenso, y ahí es donde se va a poner en juego
las habilidades que hayamos tenido o hayamos desarrollado. Pero es parte de, no a la primera nos va a salir, así como el RPA. Entonces, eso que estamos haciendo son algunos ejercicios porque estamos aprendiendo, estamos haciéndolo y lo estamos aprendiendo, ¿sí? Y bueno, antes, durante y después de la demostración, nosotros vamos a tener el apoyo de nuestro tutor en todo momento, ¿sí? Vamos a prepararnos, vamos a hacer algunos ejercicios, y si en algún momento nosotros nos sentimos perdidos, tenemos a nuestro tutor que nos va a ayudar, ¿sí? Nos va a ayudar, y esto es para que no nos sintamos solos o no sintamos que lo estamos haciendo mal, ¿sí? Entonces, ¿para qué se demuestra? Para validar los aprendizajes, para validar el estudio de una unidad. El estudio de una unidad no va a estar completo hasta que lo hayamos demostrado, ¿sí? Algunos compañeros inclusive dicen, no está completo hasta que lo tutoren. Pero, demostrándolo, tú demuestras que lo estudiaste. Ya que domines el ciclo o lo que viene siendo la relación tutora, ya eso sí es otra cosa. Ahí sí estaría correcto que hasta que lo tutores. Pero mínimo para tener terminado o haber estudiado una unidad, tenemos que haberlo demostrado. Entonces, al igual que el registro del proceso de aprendizaje, la demostración pública es otra parte muy importante. Y en base a mi experiencia, es uno de los aspectos que se evalúa junto con el RPA y pues otras cosas más, ¿verdad? Pero esto tiene mucho que ver en cómo se valora, por así decirlo, los aprendizajes de un estudiante. Entonces, a grandes rasgos, esto vendría siendo el ciclo de la relación tutora. Y bueno, con esta pequeña presentación, quiero dejar... voy a dejar un espacio por ahí para que ustedes me hagan llegar algunas dudas, sobre todo los que vayan a ser tutores, que el día de mañana les voy a decir cómo se estarían conformando esas redes de tutoría. Necesito, o más bien les quiero dar ese espacio para que ustedes expresen qué es lo que les falta, dónde se sienten más, que tienen más dudas, o cómo los podríamos apoyar para la realización de esta tutoría. Esto me gustaría que lo hicieran a través de, primero, a través de los grupitos que ya tienen con quienes ya fueron sus tutores, a través de esos grupitos, y ya después yo darles en un pequeño video, atenderles esas sugerencias. Pero ya ahí a través del grupo de la formación les daré por ahí algunas indicaciones. Entonces, con eso yo finalizaría esta presentación. Les agradezco a quienes estén atentos, estén mirando por ahí este video, y